Bueno, ahorita que todavía no es el tema, pero ahorita que estaban mencionando del torque, viene un poquito de física de la cocina. Tenemos un centro de apoyo al cual le vamos a aplicar una fuerza para que gire. Se cae. En la mayoría de los casos, se cae. Así ya no. ¡Au! Por eso digo que a veces sí. Pero es que es un vaso de unicel. ¿Por qué este no? De hecho, la coladera gira solita. ¿Por qué está girando? Porque esta parte pesa más que esto. Entonces, el peso está haciendo girar. El peso está haciendo girar a la coladera. Bueno, como puede girar libremente porque no hay mucha fricción aquí en la base, en el canto del vaso, por eso puede girar libremente, más o menos. Por eso en este caso gira. Pero aquí también va otra cosa. Al momento que estoy haciendo esto, digamos que la tensión, la fuerza de giro, la masa del vaso permite que no se caiga de esta manera. Sin embargo, que casi no tiene masa, el centro de masa de este vaso y esta coladera está prácticamente en la coladera. Entonces, gira todo con respecto a la coladera. Por eso es que se cae completamente el vaso. Excepto cuando hago completamente esto. ¿Por qué cuando hago esto ya no? Porque primero, el centro de masa, digamos que está en la coladera, en el centro de la coladera. Ay, no, ya. El saber pesa. Vean la distancia aquí, digamos que es cómo va a aumentar ligeramente al hacer esto. La distancia aumenta con respecto al centro de masa del vaso, así está más cerca. Y si hago esto, pues está todavía más cerca del centro de masa. Pero así la distancia es mucho mayor. De hecho, así, aunque si yo agarro el vaso, también sigue girando la coladera, porque está obedeciendo el torque que hace su propio peso. Y todos los objetos tienden a girar debido a la atracción hacia la gravedad que hace. Bueno, ahorita vemos otro ejemplo donde vamos a ver algunos accidentes. Bueno, aquí vamos a ver un ejemplo, mejor acá arriba, donde... Aquí, ¿qué es lo que vemos? Esta persona empieza a apoyar su peso en este banco. Está exactamente, bueno, primero vamos a estudiar un poquito la física del banco. Tiene 1, 2, 3 y por acá está oculto, pero la cuarta pata son 4 centros de apoyo. Esos son los centros a partir de los cuales va a girar o se va a impedir el giro, dependiendo cómo se dé la aplicación de la fuerza. En este caso, como la fuerza está distribuida prácticamente entre los 4 centros de giro, esto no puede girar. Pero aquí que ya tenemos una aplicación de fuerza aquí, este pie está más apoyado cerca de las dos patas que están del banco, que están más digamos que más hacia el fondo del plano, de la imagen. Y entonces, así como está ahorita, si alguien llegara de mal hora y le empujara aquí la cadera o el hombro, lo que haría es que la fuerza que se está aplicando de este lado es mayor a la que se aplica en el centro del banco y esta persona se caería. Si llega una persona y empieza a empujarlo aquí de este lado, de este hombro, de la cadera o de este brazo, lo empuja de este lado, como esta fuerza está más ubicada para este pie, entonces esta persona no giraría, simplemente se mantendría. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, entonces, giró. Se dio el giro, se dio el torque. Entonces, ¿por qué se dio el torque? Porque este pie, que era el que mantenía el equilibrio, porque este pie anula la fuerza que estaba aplicando este pie sobre el centro de giro del banco, estaba impidiendo que esta fuerza ocasionara el giro, porque este pie anulaba el giro y este sí lo permitió. Entonces, por eso al desaparecer esta fuerza, el giro es permitido. Entonces, para que lo tomen en cuenta cuando
vayan a utilizar bancos o cualquier otra superficie. Es que este tipo de ejemplos se los ponía mucho a mis sobrinos para que no se cayeran de los bancos, las sillas, así, porque conforme van creciendo se vuelven cada vez más intrépidos, por así decirlo. De hecho con los objetos de casa que se puede obtener el máximo giro, siempre les advertía del peligro, porque cuando un objeto está girando se da el efecto de palanca, todavía no llegamos a palancas, pero cuando tienes el objeto de palancas, se da el caso de que al estar más cerca del centro de giro, la fuerza se maximiza. Por eso, a ver, por ejemplo, si esto fuera la puerta, bueno, esta puerta, y la bisagra está de este lado, ahora aquí se ve la bisagra está de este lado, entonces la puerta abre así, entonces si yo pongo aquí la manita así como estoy, si la pongo así y la puerta se cierra, pues me van a doler los deditos ahí de ¡ah! A lo mejor no me los corta si no es con mucha fuerza, pero sí me va a doler. Pero ¿qué pasa si pongo la mano en la parte de aquí y se cierra la puerta, cerca de la bisagra? Aquí sí me puede hasta cortar los dedos. O si peor aún, se me ocurre meterlo cerca de donde está la bisagra. Ahí seguramente me lo va a triturar, porque al estar muy cerca del centro de giro, la fuerza se maximiza, es una palanca. Entonces, bueno, por el tipo de palanca también, dependiendo del tipo de palanca, si es de primero, segundo, tercer grado, pero este tipo de palancas hace que se maximice la fuerza cerca del centro, y entonces te puedes deshacer los deditos. Por eso siempre, y otro objeto también de la casa que se puede caer, que puede generar grandes destrozos, son las escaleras. De hecho, así yo siempre les decía desde que estaban chiquitos, con puertas y escaleras jamás jueguen porque las lesiones son más graves. Los otros objetos son menos peligrosos porque normalmente la distancia no es tan grande, salvo con un palo, que se vayan a pegar. Ya saben, niños, en fin y al cabo. Pero bueno, ese es por ejemplo, sí, quedamos que vamos a hacer ya ejercicios. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ver el ejemplo ahorita de la fricción. Sí, porque si no me agarro, hable y hable y hable y hable y no les pongo ejercicios y en el examen no viene filosofía, vienen números. Entonces, si tenemos un objeto y ya hablando en términos reales, le estoy aplicando una fuerza en esta dirección. Eso significa que entonces la fuerza de fricción me va a interactuar de lleno contra la fuerza que le estoy aplicando, de tal manera que si esta fuerza que estoy aplicando no vence a la fuerza de fricción, esto no se va a mover. Entonces, por ejemplo, tengo esto, tengo un objeto, me quito el vaso. Entonces, si yo le aplico una fuerza en esa dirección, si la fuerza no es lo suficientemente grande para vencer la fricción, no se va a mover. Entonces, si yo lo hago así con calma, pues no. Necesito aplicarle una fuerza lo suficientemente grande para vencer la fricción, para que se pueda detener. Y aún así, aún cuando se está moviendo, se detiene por efecto de la fricción. Ahora, sí, cierto. Siguiente caso, ¿qué pasa si estoy aplicando una fuerza con un ángulo? Si estoy aplicando una fuerza con un ángulo, nuevamente tengo que tomar en cuenta que una componente de esta fuerza está interactuando con la fricción, no toda, pero está interactuando con la fricción. Entonces, si la fuerza X en X no vence a la fricción, tampoco va a haber movimiento. Entonces, si yo estoy levantando esto y lo quiero acelerar, mover, si no venzo la fricción, no va a haber movimiento. También está el caso contrario, completamente. Bueno, no completamente contrario. Otro caso, que la fuerza vaya en esta dirección y entonces ya no interactúa con la fricción. Pero entonces, ya hablando de objetos no puntuales, no hablando de una partícula, sino de un objeto ya real, entonces, si estoy aplicando una fuerza así, la fricción no me está deteniendo el objeto, el peso sí, porque ahora está interactuando con el peso. Entonces, lo que evita que esto se levante es el peso, pero aún así está girando. O sea, solamente hasta que la fuerza sea mayor que el peso, ya lo voy a poder levantar, pero de todos modos, aún así estoy aumentando la tensión.
Entonces, las fuerzas importan mucho dónde están, no solamente importa la magnitud de la fuerza, sino cómo está aplicada. De hecho, lo que les estaba poniendo hace rato de los libros, no es lo mismo que esté cargando los libros así, donde la fuerza va en esta dirección. Aquí está el centro de giro, la distancia la aplicación de la fuerza hacia el centro de giro es muy cercana o está sobre él, y aún así no hay mucha distancia. ¿Qué pasa al aumentar la distancia? El centro de giro está aquí, entonces al aumentar la distancia, pues el torque es mayor, y entonces esto ya puede girar más fácilmente. Entonces cuesta más trabajo, tengo que aplicar más trabajo aquí, para más fuerza, para mantener la distancia. Y si alejo todavía más los libros, si los hago así, estoy aumentando más la distancia, y con eso, esto se logra ver. O sea, bueno, no se logra ver, se logra sentir. Tendrían que hacer el ejercicio con algún libro en casa, de que van a necesitar aplicar más fuerza para mantener los libros en una posición horizontal. Eso pues, igual, por eso cuando cargamos objetos así de, ay, llévate la olla de los frijoles, y la olla está fría. Normalmente nadie la está llevando así, sino que la lleva cerca del pecho, o acá, o así, para no necesitar tanta fuerza para cargarla. Pero bueno, vamos a seguir entonces, ya con aplicación de números. Entonces, ponga un objeto al cual se le aplica una fuerza vertical. Una fuerza vertical. Es decir, el objeto, ya dejando a un lado este diagrama, tengo esto y le estoy aplicando una fuerza así. Se le está aplicando una fuerza vertical. Si la masa del objeto es de 5 kilogramos y la fuerza aplicada es de 100 newtons, ¿qué aceleración presenta el objeto? ¿Qué aceleración presenta el objeto? Entonces, estoy aplicando una fuerza así, pero lo que no estoy diciendo en el texto es que tengo el peso. Y esto no se va a mover si la fuerza, solo se mueve si la fuerza es mayor al peso. Si no, no se mueve. Si es igual, pues a lo mejor logro que levite, pero no voy a hacer que salga despedido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí hago una suma de fuerzas. Entonces, hago esto, pues es la S mayúscula, representa la suma. La suma de fuerzas en el eje Y, porque nada más tengo en el eje Y, es igual a ¿quién? A la fuerza que estoy aplicando, que va hacia arriba, menos el peso. Y esto es igual a ¿cuánto? Pues tengo un objeto que tiene una masa, ya conozco su masa, y va a presentar una aceleración. Hay veces que la aceleración es igual a 0, pero siempre voy a tener que la fuerza es igual, la suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Me cae mal el meme que dice que la suma de fuerzas da 0, no siempre da 0, es masa por aceleración. Que la aceleración pueda ser 0 es otra cosa, pero la suma de fuerzas no da 0, es masa por aceleración. Entonces, la aceleración puede dar 0, ya el producto va a ser 0, obviamente, pero la suma de fuerzas no da 0 automáticamente. Así que quítense ese tabú que la suma de fuerzas da 0, no. Bueno, entonces lo que me piden es la aceleración. Estás despejando. La aceleración es igual a la fuerza menos el peso entre la masa. Y como esta fuerza no involucra masa, no lo voy a desarrollar. Así ya nada más voy a sustituir. ¿Quién es el peso? El peso sí lo voy a desarrollar. Es igual a la masa por la gravedad. Entonces la aceleración es igual a la fuerza menos la masa por la gravedad
todo esto sobre la masa. Pero como esta no tiene masa en su componente, no se va a anular, no tiene caso desarrollarla más. Entonces la fuerza son 100 newtons menos la masa, que son 5 kilos, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, lo cual kilogramo por metro sobre segundo cuadrado me va a dar por unidad los newtons, y todo esto entre 5 kilogramos. El newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, entonces cuando divida kilogramo y kilogramo se anulan y nada más me queda metro sobre segundo cuadrado, que es la aceleración. Y entonces son ¿qué? 100 menos 49 son ¿qué? 51, todo eso entre 5 toca a 10.2. ¿Sí? O ya ni sé. Sí, bueno, entonces, sí estoy bien. Entonces, 5 por, bueno, no voy a desarrollar. 5 por 9.8 son 49, entonces son 100 menos 49, todo esto sobre 5. Y sí se alcanza. Entonces, la aceleración va a ser igual a 51, todo esto sobre 5. Y esto es igual a 10.2. Ya habíamos quedado que las unidades eran metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, el segundo es minúscula. Y así es como queda. Metros sobre segundo cuadrado. Bueno, hablando específicamente de la fricción, se manejan dos tipos de fricción. La estática y la dinámica. La estática es aquella que se necesita, más bien es aquella que se opone a iniciar el movimiento. O sea, estas son principalmente por fuerzas electrostáticas, fuerzas de cohesión molecular, de todo tipo de fuerzas. Es muy fuerte. Normalmente esta se representa, bueno, ahorita les hablo de esto. Y la dinámica es aquella que se opone al movimiento de objetos que ya se están moviendo, pero esta es la que evita el movimiento y esta es la que frena lo que ya se está moviendo. Ahora, la fuerza de fricción, que les digo que se representa normalmente con una F cursiva, o por lo menos así me enseñaron a mí, que la tenía que representar. La fuerza de fricción es igual a la normal, la fuerza normal, por el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción μ. Entonces, la fricción la fricción estática se representa como μ space, bueno, de estático en inglés. Y este es μ de dinámica. Y algo que encontramos es que la fuerza de fricción estática es casi siempre mayor a μ d. Y ya hablando en términos más o menos de ecuaciones, la fricción estática anda oscilando entre 2 veces la fricción dinámica a 10 veces la fricción dinámica. De 2 a 10 veces anda su valor, no necesariamente. Aquí vemos un ejemplo de fricción estática. Esta cosa, para que se mantenga ahí, necesita... La fricción estática prácticamente es lo que lo está manteniendo junto, pero esa fricción estática está hecha, ahorita como ya lo quité, pues ya no tiene el mismo soporte que tenía antes. Pero esa está conformada, esa fricción estática, ¿por qué? Por las fuerzas de cohesión molecular, que era la tensión superficial del agua, porque no le hice así, pero sí le mojé para que pegara. Entonces, son los puentes de hidrógeno y cosas así, y esa es la fricción estática. Hay veces que algo no se mueve porque la electrostática está evitando que se mueva, o en este caso la tensión superficial y los puentes de hidrógeno. Y es tan grande que soporta el peso completamente de estos objetos. Este es un burrito con una microalga. Bueno, más bien una microalga montando un burrito. Pero bueno, entonces, la fuerza normal,
habíamos visto que es la fuerza que es contraria al peso. Y esta fuerza normal depende del ángulo. El peso siempre va a ir hacia abajo, pero resulta que la normal es perpendicular a la superficie, de donde se esté parando el objeto. Entonces, por ejemplo, aquí la normal está evitando completamente el movimiento. Aquí también lo puede evitar, pero híjoles, aquí que lo evite, qué mal. Probablemente no lo va a evitar la normal, porque la normal forma un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Eso significa que el peso no está interactuando completamente con ellos. Si ya lo vemos en componentes vectoriales, el peso y la normal. En este caso, el peso y la normal no están interactuando completamente. Eso significa que hay un componente de la normal que está interactuando con el peso. Es el componente Y. Mientras que el resto del componente, la normal, el componente X, no está interactuando. Eso significa que si el componente Y no es tan grande como para igualar al peso, eso significa que el objeto se va a mover. Y aquí sin duda, cuando hago el diagrama de fuerzas, aquí voy a tener el peso, y entonces la normal está así. Y nosotros vemos entonces que el componente de la normal en Y no va a ser suficiente para detener al peso. Por eso ese objeto se va a mover. Entonces, si ya le ponemos una patineta o unos patines aquí, este sí se deslizaría por su propio peso. Pues depende qué tan rugosa está la superficie. Si está más o menos lisita, si fuera mosaico o a cemento pulido, pues sí se desliza fácilmente. Si es asbesto, híjoles, con la patineta, pues aún así tendría que darle con la patita. Pero aquí, si no le das con el pie, no se va a desplazar definitivamente si le ponemos una patineta. Porque, bueno, es así como actúa la normal en cada uno de los casos. Ya en la otra clase hacemos ejercicios ya involucrando la fricción y la normal. Ahorita ya nada más lo único que quiero poner en claro es que como la normal depende del ángulo, entonces la fricción queda así. La normal es igual al peso por el seno del ángulo. Bueno, sí, ahorita vamos a dejarlo con el seno, pero no vamos a tomarlo hacia acá, sino hacia sino medido hacia el eje Y, no hacia el eje X. Sería con respecto al seno del ángulo por μ. Entonces, ya despejando esto, quedamos que la fricción es igual, más bien despejando, no, desarrollando. El peso es igual a masa por gravedad por el coeficiente de fricción y seno del ángulo, pero con respecto al eje Y. Y así es como queda. Como en la mayoría de los casos, cuando calculamos la aceleración debida a su propio peso, como la fuerza impulsora es la masa, esto sí lo vamos a trabajar directamente, se anula la masa siempre. Siempre vas a anular la masa cuando la fuerza impulsora es la masa. Cuando se cae por su propio peso. Anulas la masa casi siempre, más bien siempre, en todos los diagramas de flujo. Pero cuando no es la fuerza impulsora la masa, pues ahí sí la tienes que considerar siempre. Cuando la fuerza impulsora es la masa, la puedes anular tranquilamente. Ese como tip, pero vamos a hacer ejercicios donde vamos a ver por qué no es así nada más de créanme ciegamente, sino vamos a ver cómo se da el proceso. Pero bueno.